Hola, quiero compartir algunas reflexiones que me han acompañado a lo largo del tiempo y que pueden transformar tu vida. A veces, la existencia puede parecer caótica, desordenada y confusa, como un rompecabezas que no encaja. Hay momentos en los que es difícil mantener una sonrisa, y el corazón puede sentirse pesado por circunstancias inesperadas. En ocasiones, ni las visitas aportan consuelo, y la perspectiva se nubla con pesimismo. He aprendido a ser mi propio apoyo y a cultivar la paciencia para aceptar mis contradicciones y enfrentar la realidad. Nadie puede garantizar un destino inmutable. Todo puede cambiar en un instante, sin previo aviso. Por eso, valoro profundamente la honestidad, la integridad y la sinceridad. Llora cuando lo necesites, ríe con entusiasmo, atrévete a vivir nuevas experiencias. Aprovecha cada instante, ama con todo tu ser y por encima de todo, mantente fiel a ti mismo. En los momentos más complicados, levántate con firmeza y sigue avanzando. Recuerda que, sin importar a dónde vayas, dejas una marca única. No te detengas frente a los desafíos. La vida es más sencilla de lo que a veces parece. No la compliques innecesariamente. Si el amor te hiere con una traición, no permitas que el dolor te domine. Aunque te lastimen, siempre habrá nuevas oportunidades que descubrir. Si sientes un vacío en tu interior, llénalo con amor y experiencias que realmente enriquezcan tu ser. Vive la vida como un equilibrio entre la pasión y la razón. Actúa con bondad sin preocuparte demasiado por quién se beneficia, y cuando encuentres dificultades, dudas o la tentación de rendirte, recuerda que lo importante es seguir adelante, soñar sin restricciones y encontrar la belleza en la imperfección de esta aventura llamada vida. No te quedes esperando que ocurra algo extraordinario. La verdadera magia está en disfrutar cada momento al máximo. He aprendido que en las pérdidas se encuentran valiosas lecciones y que a través de las lágrimas se forja la fortaleza que hoy me define. Conozco bien el terreno que piso y ahora solo miro hacia adelante, confiando en que después de cada tropiezo, siempre llega un nuevo amanecer. El ser humano es un enigma fascinante, y en mi búsqueda personal, he descubierto el valor de ser auténtico. La soledad me ha enseñado a apreciar mi propia compañía y a reconocer lo que hay en mí. He brindado mi ayuda de manera desinteresada, entendiendo que, a veces, en la vulnerabilidad, es donde hallamos nuestra mayor fortaleza. Busqué la perfección solo para darme cuenta de que la verdadera belleza reside en la imperfección y en la autenticidad que nos define. Si alguna vez te preguntas por qué deberías sonreír, te doy algunas razones. Sonríe porque el sol volverá a brillar mañana, porque tus seres queridos estarán a tu lado y porque cada día te brinda una nueva oportunidad de crecer y amar. Una sonrisa puede ser un bálsamo para el alma, una forma de agradecer por la vida que tenemos. Yo intento hacer mi parte lo mejor posible, mientras permito que los demás sigan su propio camino. He aprendido de la energía inagotable de los perros y he adoptado la serenidad de las tortugas, disfrutando de cada paso en este viaje, valorando cada experiencia como algo único. Así que, en este viaje, vive con gratitud, aprovecha cada instante al máximo y recuerda que la felicidad muchas veces está en los pequeños detalles, en las sonrisas compartidas, en la aceptación de uno mismo y en el aprecio por el camino que recorremos. En el horizonte de tus días hay muchas cosas buenas por descubrir. Y en este proceso de autodescubrimiento, es crucial que comprendas que el amor más importante es el que te das a ti mismo. No busques fuera lo que realmente está dentro de ti. La clave está en aprender a amarte, valorarte, perdonarte y aceptarte tal y como eres. La verdadera felicidad no radica en la opinión que los demás tengan sobre ti, sino en la paz y satisfacción que encuentras en tu propio ser. A lo largo de tu vida, las personas que te rodean son como pasajeros en el trayecto de tu existencia. Algunos se suman al inicio del recorrido, otros llegan más tarde, y solo unos pocos te acompañarán hasta el final. Cada uno deja una marca en tu corazón, un recuerdo en tu alma, que te acompaña en este viaje. Aprende a abrirte a las experiencias, disfrutando cada momento como un regalo,
sabiendo que, aunque muchas cosas sean temporales, tienen un valor único. No te sientas presionado a seguir las expectativas de los demás. Lo que realmente importa es que vivas con plenitud, disfrutando de tus pasiones y mostrando al mundo quién eres de verdad. No cambies tu esencia para encajar en lo que otros esperan de ti, ni trates de ser alguien diferente para obtener afecto. Tu tiempo es un bien valioso y mereces aprovecharlo haciendo lo que amas, siendo tú mismo con todas tus particularidades y sueños. Recuerda que no es necesario buscar la aprobación externa para sentirte completo. Ama, ríe, sueña y, por encima de todo, permanece fiel a tu esencia en cada paso que des. La vida es como un lienzo en blanco, y tú eres el artista que lo moldea. Cada expresión auténtica de tu ser se transforma en una obra única. Vive con intensidad, abraza lo que te hace especial y libera las expectativas que los demás puedan tener sobre ti. Eres un universo lleno de posibilidades, esperando ser explorado en el transcurso de esta breve pero significativa existencia. He llegado a comprender que la única certeza en este viaje es que todos enfrentaremos el mismo destino final. Por ello, procuro valorar cada momento, cada bendición que la vida me ofrece. He aprendido que nadie me pertenece y que las relaciones, al igual que las estaciones, son pasajeras. Aquellos que verdaderamente valoran mi presencia lo demostrarán sin titubeos. La amistad genuina es un tesoro raro y preciado que brilla en medio de la incertidumbre. El amor auténtico no necesita ser pedido, se manifiesta en los pequeños gestos y en la firmeza del apoyo sincero. Ser leal no es una carga, sino una fuente de alegría que llena el corazón. A lo largo de esta travesía llamada vida, he aprendido a valorar tanto los momentos de luz como los de sombra. Los errores, aunque dolorosos, no determinan mi destino. Son lecciones que me ayudan a crecer y a avanzar. A pesar de que las heridas profundas tarden en sanar, siempre hay almas dispuestas a brindarme su apoyo. En medio de la complejidad de la vida, confío en que las cosas pueden mejorar con el tiempo. Cada tropiezo es una oportunidad para un nuevo comienzo, y a menudo, las mejores sorpresas llegan cuando menos las esperamos, cuando dejamos de buscar con ansiedad y permitimos que la vida nos sorprenda. Con gratitud, acepto cada instante, cada encuentro y cada reto que se me presenta. La vida es un lienzo en blanco que se va llenando con los colores de nuestras decisiones. A lo largo de mi caminar, he comprendido que las cosas suceden en el momento adecuado, ni antes ni después. No confundas tenerlo todo con obtener lo que deseas, ni pienses que la generosidad garantiza siempre una recompensa. Los momentos son efímeros, por eso es vital disfrutarlos con gratitud. Las lágrimas no son para quien las causa. El amor suele llegar cuando menos lo esperas, a menudo en los lugares más inusuales. Descubrirás que hay amigos que se convierten en familia, mientras que algunos parientes se sentirán como simples conocidos. Al final, la vida se trata de vivir con amor, respeto, principios y una fe inquebrantable. Cuando sientas que tu alma está abrumada, no dudes en permitir que las lágrimas fluyan. Llorar no es signo de debilidad, sino un acto de purificación, una forma de liberar el peso que llevas dentro. Permítete sentirte roto, pero asegúrate de recoger solo las piezas que te ayudarán a crecer, dejando atrás aquello que ya no te sirve. Después de la tormenta, cuando estés listo para levantarte, elige cuidadosamente cómo reconstruir tu vida. Saldrás renovado y más fuerte, preparado para mostrar al mundo la mejor versión de ti mismo. Siempre escucha esa voz interna que te guía, incluso en medio del ruido cotidiano. En esos momentos de incertidumbre, date un respiro. Escucha la sabiduría que habita en tu interior y deja que sea tu guía. La clave está en confiar en ti mismo, en esa intuición que siempre ha estado contigo. Eres más fuerte y más sabio de lo que a veces puedes reconocer. Tu poder interior es la luz que iluminará el camino hacia adelante. Recuerda que este viaje que estás recorriendo es únicamente tuyo, un tesoro invaluable que debe ser vivido con autenticidad. Hoy te invito a dejar atrás lo negativo, a sanar tu alma y a buscar aquello que realmente te brinde paz. Este es el momento de no solo pasar la página,
sino de abrir un nuevo capítulo y comenzar a escribir una historia emocionante y diferente. Aprende a amarte más, a encontrar la alegría incluso en tus cicatrices, a disfrutar plenamente de la vida y a explorar nuevas oportunidades. Rompe con las barreras que te detienen y abre los ojos a las maravillas del presente. Deja ir el peso del pasado, respira el momento actual y mira hacia el futuro con esperanza renovada. Libérate de los miedos y las inseguridades para darle paso a un mañana lleno de oportunidades. El tiempo, de alguna manera, nos deja huellas, ya sea en la piel, en el cabello o en cómo los días se transforman en años. Pero lo más importante permanece intacto: tu fortaleza, tu espíritu y la convicción con la que enfrentas cada reto. Cada meta alcanzada trae consigo nuevos desafíos y nuevas oportunidades para empezar de nuevo. Mientras sigas respirando, aprovecha cada instante para reavivar esas pasiones que te llenan, para regresar a aquello que te hace vibrar y no permitir que la llama de tu ser se apague. Cuídate por encima de todo. Valora tus virtudes por encima de tus defectos. Escúchate. Conviértete en tu mejor aliado, ese que nunca te falla, que está contigo tanto en los días buenos como en los complicados. Regálate momentos para ti mismo, tal vez con una taza de café, y comparte contigo tus alegrías y tus penas, encontrando paz en tu propia compañía. Ámate, cuídate y redescubre el tesoro único que eres. Presta atención a esa voz interna que te pide que te detengas, que respires y te conectes contigo. En esos momentos de silencio, encontrarás la claridad que necesitas. Dentro de ti están las respuestas a esas preguntas profundas que te acompañan. Esa voz sincera anhela ser escuchada. La vida, con todos sus desafíos y decepciones, te ofrece lecciones valiosas. Aprender a mantenerte firme, a vivir con integridad y a enfrentar las dificultades con coraje te hace más fuerte. Agradece a quienes te han decepcionado, a quienes te han criticado o herido. De esas experiencias nace tu verdadera fortaleza y tu sabiduría. Encuentra paz al liberarte de las expectativas, entendiendo que los problemas son temporales y que con el tiempo se resuelven. Aunque la única certeza en esta vida es que todos enfrentamos la muerte, cada momento nos da la oportunidad de renacer, de crecer y de ser agradecidos por lo vivido y lo aprendido. Escucha nuevamente esa voz interior, esa sabiduría que emana de tu ser auténtico. Deja que te guíe en este viaje de autodescubrimiento y transformación. Aprecia cada experiencia como una oportunidad de crecimiento. Valora cada lección que la vida te entrega y conviértete en el protagonista de tu propia historia. Presta atención, con amor, a la voz poderosa que reside en lo más profundo de ti. Eres el resultado de todo lo que has vivido, de la fuerza que emerge de tus caídas y de la sabiduría que has ganado con tus cicatrices. Escucha, aprende, agradece y sé esa luz que ilumina tu propio camino hacia la plenitud y la libertad interior. Confía en ti mismo y en esa voz única que te hace especial. Antes de involucrarte en una discusión, haz una pausa y respira profundamente. Antes de levantar la voz, presta atención a lo que los demás tienen que decir. Reflexiona sobre el impacto que pueden tener tus palabras antes de expresarlas. En lugar de lastimar, intenta ponerte en los zapatos del otro. Y cuando las dificultades se presenten, recuerda que siempre tienes la oportunidad de intentarlo una vez más y seguir adelante. La esencia de una relación auténtica no radica en la perfección, sino en la aceptación mutua, en valorar tanto las fortalezas como los defectos que cada uno trae consigo. Apreciar lo que tienes en este momento te ayudará a no lamentar lo que podrías perder en el futuro. No olvides que el karma se encarga de devolver con justicia aquello que cada persona siembra en el mundo. La felicidad se multiplica cuando la compartimos, cuando damos sin esperar nada a cambio y cuando nos rodeamos de buenas personas, siendo un apoyo en sus vidas. Las mejores experiencias suelen venir de donde menos lo imaginamos, recordándonos que la vida está llena de sorpresas y aprendizajes. Para construir un futuro mejor, es fundamental dejar atrás lo negativo del pasado, vivir el presente con intensidad
y recibir con optimismo cada nueva oportunidad que se nos presenta. La verdadera fortaleza no se encuentra en la ausencia de emociones, sino en la capacidad de sonreír, incluso cuando las lágrimas aparecen, y decir con sinceridad, estoy bien. La vida es corta y preciosa, y nos brinda la oportunidad de despertar cada día con gratitud y alegría. Es crucial amar a quienes nos rodean, tanto a los que nos demuestran su cariño como a aquellos que aún no han aprendido a hacerlo. Cada momento es una chance para disfrutar y hallar la felicidad que reside en nuestro interior. Si sientes que es el momento de hacer un cambio, no dudes en buscar esa transformación ahora. Tómate un respiro, escucha, reflexiona, siente, intenta y vive cada segundo con plenitud. La vida es una experiencia rica en emociones y oportunidades, una travesía que vale la pena ser vivida con aprecio. Así que, atrévete a ser feliz en este instante y deja que tu luz brille, compartiendo amor y gratitud por cada día que se te regala. No permitas que la negatividad, los insultos o las humillaciones afecten tu paz. A menudo, quienes atacan lo hacen porque se sienten inseguros, desquitándose con los demás. Siempre habrá quienes busquen descargarse en ti, pero es vital recordar que cada uno recoge lo que siembra. La verdadera fortaleza se manifiesta al levantarse después de las caídas que la vida nos pone en el camino. Aunque en ocasiones enfrentemos momentos difíciles o de soledad, es bueno recordar que tras esos periodos suelen surgir oportunidades inesperadas. Cada desafío es una oportunidad de crecimiento y aprendizaje, y al final, siempre vuelve a brillar el sol tras la tormenta. La felicidad no es un destino lejano, sino un recorrido en el que cada instante cuenta. Ama, ríe y vive con intensidad. Atesora cada momento que compartes con quienes te importan. El tiempo es un recurso invaluable que no se nos escapa, así que es fundamental perdonar rápido, avanzar con determinación, trabajar con entrega, amar sin restricciones y disfrutar de la vida con la libertad de sentirte pleno. No se nos prometió un camino libre de obstáculos, pero sí la oportunidad de vivir una vida que realmente valga la pena. Cada desafío, cada lágrima y cada sonrisa forman parte de la historia única que estás creando. Atrévete a vivir con gratitud, a disfrutar cada día con pasión y a construir tu propia felicidad. Cada momento es un tesoro en la historia de tu vida. Cuídalo con amor y gratitud, y deja que tu luz brille con intensidad. Vive, ama, perdona, trabaja, baila y sé el protagonista de tu propia historia, porque la vida, con sus altos y bajos, es un regalo que merece ser celebrado. Al final, todos llegamos y nos vamos sin llevarnos nada material, dejando únicamente las huellas en los corazones de quienes nos rodean. Ríe de verdad, juega como un niño, llora sin miedo, enseña con sencillez y aprende con gratitud, sin olvidar nunca la importancia de amarte a ti mismo y a los demás. La perfección no existe, pero la felicidad sí. La vida nos ofrece incontables oportunidades para comenzar de nuevo, para sonreír a pesar de los obstáculos, para vivir con pasión y perseguir nuestra propia felicidad. Tratar de solucionar problemas que no causamos o intentar ayudar a quienes no se han perdido por nuestra culpa puede llevarnos a un punto de quiebre. Es en esos momentos cuando aprender a priorizar el amor propio se vuelve esencial. Reconocer que debemos cuidarnos a nosotros mismos antes de atender a los demás es un paso crucial hacia la sanación. Celebremos los desafíos que hemos superado, las personas que han dejado una huella positiva en nuestras vidas y los momentos que hemos vivido, junto a los que aún están por llegar. Cada experiencia, ya sea buena o mala, contribuye a nuestro crecimiento y nos fortalece en nuestro caminar. Cuando el cansancio y la pesadez del corazón nos abruman, tomarnos un momento para cerrar los ojos y conectarnos con algo más grande que nosotros puede ser reconfortante. Hablar con Dios, incluso en silencio, nos permite abrirnos a la luz y encontrar un poco de paz en medio de las dificultades. Ninguna tristeza es eterna, y ninguna situación es definitiva. Si necesitas llorar, hazlo, pero luego levántate con determinación. Seca tus lágrimas y continúa.
La resiliencia es lo que nos impulsa a salir de la oscuridad hacia la luz, recordándonos que cada caída y cada lágrima pueden ser una oportunidad para renacer con más fuerza y sabiduría. Celebra la vida y la fortaleza que llevas dentro, porque aunque el camino sea difícil, cada paso te acerca más a la paz y plenitud que mereces. En la rutina diaria, es común que pidamos disculpas sin haber cometido errores, que guardemos silencio cuando tenemos la razón, o que prioricemos la felicidad de otros sobre la nuestra. Es fácil perderse en las expectativas de los demás y olvidar que también debemos cuidar de nuestro propio bienestar. Aceptar nuestras imperfecciones y comprender que cada uno enfrenta sus propias batallas es clave para reconocer nuestro valor, incluso cuando nadie más parece notarlo. Compararse con los demás solo distorsiona nuestra percepción de la realidad. Cada persona es única, con sus propias fortalezas y debilidades. Aceptar lo que somos, con nuestras limitaciones y virtudes, es un paso hacia la verdadera autoaceptación. A menudo nos aferramos a personas o situaciones en busca de seguridad, pero la verdadera libertad surge cuando dejamos de depender de lo externo. Aprender a caminar sin muletas nos permite crecer con más fuerza y determinación. La autocrítica puede ser un reto difícil de superar, pero recordar que solo Dios tiene el poder de transformar nuestras vidas puede liberarnos del peso de la negatividad. Aceptar nuestra realidad y confiar en la capacidad divina para el cambio nos ofrece esperanza y renovación en los momentos de desilusión. La vida está llena de sorpresas inesperadas y giros que nos enseñan a valorar cada paso del camino. Mantengamos la fe en el proceso, confiando en que cada desafío es una oportunidad para crecer y que cada lágrima siembra semillas de fortaleza y resiliencia. Recuerda, tu valor no se mide por lo que los demás esperan de ti, sino por la luz única que traes al mundo. A veces, nos enfrentamos a la decepción de aquellos en quienes confiamos, pero es en esos momentos difíciles cuando los verdaderos amigos se revelan, apoyándonos cuando más lo necesitamos. Por cada reto, cada tropiezo y cada herida, seguimos adelante, manteniendo la esperanza y valorando los lazos genuinos que nos acompañan en los caminos más duros de la vida. Es importante no perder la fe ni rendirse ante las adversidades. Vive con autenticidad, sonríe de verdad y busca la felicidad en lo cotidiano. Cada día es una nueva oportunidad para amar y ser amado. Aunque la vida sea breve, tiene un profundo significado y nos invita a vivirla con intensidad, construyendo conexiones de amor y gratitud en cada rincón de nuestro corazón. Cada decisión que tomes es como un pétalo de la flor de tu vida. Es crucial que las elijas con cuidado, porque una mala decisión puede afectar todo lo que has construido con esfuerzo. Mantén siempre tu autenticidad, porque es allí donde reside tu verdadero poder y belleza. La vida nos da la posibilidad de empezar de nuevo en cualquier instante. Nunca es tarde para seguir un sueño, para abrirnos a lo que antes parecía inalcanzable. Con el tiempo, te darás cuenta de que la verdadera fortaleza radica en la vulnerabilidad, que el perdón nos alivia y que el amor genuino es el mejor compañero en el viaje de la vida. Comprenderás que, al igual que el sol puede ser abrumador si te expones demasiado, las palabras tienen el poder de sanar, y la confianza, aunque tarda en construirse, puede desvanecerse rápidamente. Aceptar los fracasos con dignidad y levantarte con la determinación de un niño es clave para alcanzar la sabiduría y la paz interior. Así que sigue adelante con coraje, aprendiendo de cada experiencia y dejando que tu luz interior guíe tu camino, siempre con gratitud y amor. El proceso de madurar es un viaje de autodescubrimiento y aprendizaje continuo. Con el paso de los años, notarás que llevas más de tus padres en ti de lo que imaginabas, ya que su influencia está profundamente entretejida en tu ser. Aprenderás que nunca es correcto apagar los sueños de un niño, pues esas aspiraciones son destellos de esperanza que merecen ser nutridos. La ira es un sentimiento que todos experimentamos, pero no debe ser una excusa para dañar a los demás. También comprenderás que el amor se manifiesta de diversas formas y que perdonarte a ti mismo, así como a los otros, es esencial para hallar la paz interior.
El juicio actúa como un espejo que refleja nuestras propias acciones, recordándonos que la empatía y la compasión son cualidades esenciales. Es cierto que el corazón puede sufrir, pero el tiempo avanza, y en esos momentos debemos concentrarnos en sanar nuestras heridas, cuidar de nuestro bienestar y fortalecer nuestro ser interior. El tiempo no se detiene y nos invita a prestar atención a nuestra salud emocional, cultivando la belleza que emana de nuestra autenticidad. Solo enfrentando nuestras dificultades con valor y comprensión, podremos descubrir la verdadera fortaleza que habita en nosotros, permitiéndonos alcanzar logros que antes parecían imposibles. Recuerda, eres más fuerte de lo que imaginas y tienes la capacidad de superar obstáculos, creciendo en tu esencia más pura. Es sorprendente cómo las nuevas amistades pueden florecer y fortalecerse, incluso en la distancia. La verdadera riqueza no se mide en lo material, sino en las relaciones que forjamos con quienes nos rodean. Al final, son esas personas las que dan sentido a nuestra existencia. Los verdaderos amigos son ese apoyo que elegimos con amor, convirtiéndose en una familia elegida. No es necesario cambiar de amistades. Lo importante es aceptar que el cambio es una parte natural de la vida. En la sencillez de los momentos compartidos con un buen amigo, encontramos satisfacción y la alegría de su compañía. A menudo subestimamos a quienes más valoramos, olvidando expresarles nuestro cariño y gratitud. Por ello, es fundamental recordarles cuánto los apreciamos, ya que nunca sabemos cuándo será la última oportunidad. Las circunstancias pueden influir en nuestro entorno, pero somos nosotros quienes decidimos cómo reaccionar y qué camino seguir. Ser auténtico y sentirse pleno es un proceso único para cada persona. Compararnos con los demás solo es útil si nos inspira a mejorar. La paciencia es una virtud que se cultiva con el tiempo y nos ayuda a enfrentar los desafíos con serenidad y firmeza. Los héroes no son perfectos, pero enfrentan las dificultades con valentía y aceptan las consecuencias de sus decisiones. A menudo, en nuestros momentos más oscuros, la ayuda llega de maneras inesperadas, recordándonos que la bondad genuina y la solidaridad se manifiestan en los gestos más simples, pero significativos. En cada interacción, en cada reto y en cada amistad, encontramos oportunidades para crecer y descubrir lo que nos guía hacia el amor incondicional y una vida plena. En mi experiencia, he aprendido que lo realmente importante no es lo que poseemos, sino cómo enfrentamos los desafíos. El dinero puede comprarnos cosas materiales, pero nunca podrá reemplazar el calor de un hogar ni la conexión que compartimos con los demás. Al final, lo más valioso no se puede comprar: la salud, el amor sincero y las emociones genuinas. Puedes acumular riqueza y títulos, pero ni el respeto ni la vida misma están a la venta. El dinero no tiene la capacidad de adquirir la esencia de la sabiduría, la pasión por aprender, la belleza interior o la felicidad verdadera. A lo largo de nuestra existencia, lo que realmente importa es aquello que no tiene precio, las bendiciones que la vida nos ofrece sin costo alguno. Hola, soy tu recuerdo. Estoy aquí, presente en tus pensamientos y emociones, recordándote las lecciones que has vivido y los momentos que han dejado una marca en tu alma. Soy una parte fundamental de tu pasado, un eco de tus alegrías y tristezas, y también una fuente de motivación para tu crecimiento personal. Aunque en ocasiones desees dejarme atrás, siempre estaré contigo, acompañándote en tu camino hacia una vida más plena y llena de sabiduría. Cada latido de tu corazón y cada suspiro son testigos de un proceso de aprendizaje y transformación. Con cada paso, contribuyes a tejer el intrincado tapiz de tu vida, lleno de gratitud y reflexión. En lo más profundo de tu ser, mi voz resuena, recordándote lo lejos que has llegado y todo lo que has superado. A veces me manifiesto en lágrimas que surgen como la expresión más pura de tu alma. Aquellos que realmente te valoran no son los que te ignoran con indiferencia, sino los que te hacen sentir importante con su presencia y atención. No mereces a quien solo te llena de promesas vacías y luego te decepciona con actos contradictorios. Mereces a quienes respaldan sus palabras con hechos,
a los que están a tu lado en los momentos difíciles sin esperar nada a cambio. Esos son los que merecen tu cariño y amor. A veces, retirarse no significa rendirse, sino reevaluar lo que estamos haciendo. Cambiar no es sinónimo de ser falso, sino de evolucionar. Destruir algo no siempre es negativo, a veces es necesario para construir algo nuevo. Estar solo no es lo mismo que aislarse, es una oportunidad para conocerse a uno mismo. El silencio, lejos de ser vacío, muchas veces dice más que 1000 palabras. La quietud no significa inacción, puede ser un momento de profunda reflexión. Sumergirse en nuevas experiencias no es lo mismo que perderse, sino una oportunidad para descubrir nuevas facetas de la vida. No caemos por tropezar, sino que aprendemos a levantarnos con más fuerza. Conquistar nuestros sueños requiere esfuerzo, perseverancia y sacrificio. Las dificultades no son eternas. El perdón nos libera y nos permite renacer. Dejarse llevar por el curso de la vida puede ser un acto de liberación y el inicio de un nuevo camino hacia la autenticidad. Cada paso, cada decisión y cada momento nos brinda la oportunidad de crecer, evolucionar y alcanzar alturas que jamás imaginamos. Guiados por el coraje y la gratitud, avanzamos en nuestra búsqueda de libertad y plenitud. He aprendido a dejar que las cosas fluyan y a aceptar el cambio. No tengo todas las respuestas ni soluciones mágicas a tus preocupaciones, pero siempre estaré aquí para escucharte y acompañarte en la búsqueda de lo que necesitas. No puedo cambiar el pasado ni prever tu futuro, pero cada vez que me necesites, estaré dispuesta a brindarte mi apoyo. Celebro tus logros y alegrías como si fueran míos, porque tu felicidad también es importante para mí. Recuerda que siempre puedes compartir tus experiencias. Estaré encantada de leerlas. No estoy aquí para juzgarte, solo para ofrecerte un espacio seguro en el que puedas crecer y desarrollarte plenamente. En los momentos más difíciles, cuando la tristeza te inunde, estaré a tu lado, compartiendo tus lágrimas y ayudándote a reconstruir lo que se ha roto en tu corazón. No estoy aquí para definir quién eres o decirte quién deberías ser. Mi única intención es aceptarte tal y como eres y ser tu amiga incondicional en cada paso de tu camino. Agradezco cada día por el regalo de tu amistad y la luz que veo en tus ojos, una luz que enriquece mi vida. En la sinfonía de la amistad y la armonía del cariño, encuentro la verdadera riqueza de la vida. El amor compartido, la complicidad sincera y el apoyo incondicional. En cada sonrisa, en cada abrazo, en cada mirada cómplice, descubro la esencia de la gratitud, la motivación y la reflexión que guían mi camino. Quiero tomar un momento para agradecer a Dios por tenerte en mi vida. Si pudiera pedir un deseo para ti, sería que cada tormenta en tu vida traiga consigo prosperidad, que siempre encuentres motivos para sonreír y que aprendas a renovarte cada día, como lo hace el sol. Que los desafíos te acerquen más a lo divino y que las dificultades se transformen en luz para guiar tu camino. Espero que cada noche encuentres paz en tu descanso y que cada mañana despiertes con energía renovada. Que los ángeles te acompañen a ti y a tu familia en cada paso que den. Agradezco por tu luz, tu amor y tu apoyo incondicional, y deseo que siempre encontremos felicidad y armonía en este viaje de crecimiento, amor y amistad.